Profe, ya Eso, está acabando. listo. Bueno, entonces, buenas tardes para todos. Mi nombre es Claudia Andrea Paredes Rosales. Soy la directora del curso de neuropsicología. En el día de hoy les queremos compartir un tema muy interesante que precisamente, por un lado, va a enriquecer las reflexiones y comprensiones que estamos realizando en torno a diferentes problemáticas. Y acuérdense que estamos tratando en esta fase de hacer ese análisis de las problemáticas que cada uno de los grupos escogió. En el día de hoy, entonces, vamos a presentar nuestra docente María Margarita Arturo y nuestro docente Leoncio Paredes, el tema conducta suicida y neurociencias. Entonces, los dejo con ellos. Adelante, Margarita. Buenas noches para todos. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Es un gusto reunirnos el día de hoy. Buenas noches. Voy a presentar al profe Leoncio Paredes, quien es también docente de la UNAD en cursos como Ética y Ciudadanía, y quien ha liderado investigaciones sobre la temática de la conducta suicida, y que en este caso, pues, para mí es muy grato, como siempre, querido profe Leoncio, contar con su presencia y además tener el honor de participar de manera articulada con usted en esta temática en mi enfoque de la parte de la neurociencia. Entonces, voy a darle la bienvenida al profe Leoncio Paredes, quien nos va a dar la primera parte de esta charla y la vamos a dividir precisamente en dos, ¿listo? Entonces, vamos a darle la bienvenida al profe Leoncio para que comience con esta actividad de fortalecimiento. Hola, buenas tardes, noche, para todos, para todas. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, señor. lo escuchamos. Sí, señor, se escucha bien. Ok, primero que todo quiero agradecer a la doctora Claudia Andrea, a la doctora María Margarita por la oportunidad y la invitación que me han hecho de participar de alguna manera en este proceso de formación de ustedes. La idea es compartir alguna experiencia sobre la temática de la conducta suicida, una temática de relevancia debido a las situaciones que se están presentando a diario frente a este fenómeno. Como lo dije la profe y la doctora Margarita, pues se tiene alguna experiencia en cuanto a trabajo de conducta suicida en adolescentes y trabajo de conducta suicida en comunidades indígenas del Amazonas. La idea, como les digo, es compartir con ustedes algunos conceptos sobre qué es la conducta suicida, sobre algunos factores de riesgo de la conducta suicida, que me corresponde hacerlo a mí y tratar de conectarnos con las neurociencias con respecto a la relación conducta suicida y neurociencia. Como saben ustedes, la neurociencia ha dado muchos aportes a la psicología y a diferentes disciplinas. En el caso de la psicología, ha permitido de alguna forma llegar a consensos y de alguna manera contribuir en los diagnósticos frente a la conducta de los seres humanos, las deficiencias cognitivas y de alguna forma los procesos de acompañamiento a las personas que lo necesiten. Profe Margarita, yo no sé quién me pueda permitir compartir unas diapositivas. Ya lo habilito mi profe Leo. Muchas gracias. Entonces, la idea es de que en la segunda parte, la doctora Margarita, pues, hable un poco sobre la relación de la conducta suicida y las neurociencias y cómo de alguna forma la neurociencia ha contribuido para que se trabaje mano a mano con esta temática.
Listo, mi profe Leo, ya es posible. Ok. Sí, podemos mirar, tenemos acceso a la pantalla en ese momento. Sí, señor. Ok. Hablar de conducta suicida y neurociencia obliga, o de alguna manera es necesario tener algunos conceptos o algún acercamiento sobre conceptos de conducta suicida. En primer lugar, podemos decir que la conducta suicida es un fenómeno multicausal, transcultural y universal. Eh, Dada la incidencia de la conducta suicida, se ha convertido en una problemática de salud pública. Multicausal, transcultural y universal. El fenómeno de la conducta suicida es caracterizado por unos componentes tanto biológicos, psicológicos, sociológicos, filosóficos y morales. Como pueden ver, no se puede determinar la conducta suicida solamente desde una causa. Hay muchos factores que influyen en que este fenómeno eh, aparezca en la cotidianidad de los seres humanos. El comportamiento suicida o la conducta suicida está manifestado por una cantidad de eventos, una cantidad de comportamientos que van desde la ideación, la amenaza, los gestos y los intentos hasta llegar propiamente a lo que Sí. se conoce como la consumación del acto. Desde unas aproximaciones clínicas sobre el comportamiento suicida, son muchas las disciplinas que se han encargado de estudiarlo. La medicina, la biología, la psicología, desde también la sociología, se han interesado por estudiar y explicar los comportamientos suicidas. Eh, y se han preocupado para dar a conocer algunos factores que precipitan la toma de decisión de terminar con la existencia humana. Ahora bien, desde las diferentes disciplinas, pues van a aportar eh, conceptos, van a aportar conocimientos, pero que de alguna u otra manera en ese ejercicio interdisciplinar vamos a llegar siempre a unos puntos de encuentro. Profe Leo, discúlpeme, no se puede ver la presentación, mi querido profe. ¿Qué pasaría? Porque si la estaba presentando. Si usted gusta, me la puede enviar y yo también la puedo presentar. A ver, me regreso acá. Allí sí. Sí, ya se está visualizando. Ok. Entonces, Se va inmediatamente, querido profe. es que tengo interferencia porque están entrando, entonces están ingresando a la sala, parece. Ahí ya, ¿verdad? Correcto, profe. Ok, entonces decíamos que son diferentes disciplinas las que se han interesado en estudiar la conducta humana. La sociología no ha sido ajena. Emily Durkheim, un sociólogo, manifestaba que la conducta suicida es el resultado de la falta de integración del individuo en la sociedad. Acordémonos que nosotros somos sujetos sociales por naturaleza. Desde las posturas humanistas creemos y pensamos y aceptamos de que el ser humano no puede vivir solo, solo no existe. Por lo tanto, somos sujetos sociales que estamos inmersos en grupos sociales. Y cuando nosotros estamos inmersos en esos grupos sociales, demandan esos grupos sociales unos comportamientos y una, si se me permite el término, una contextualización a esos grupos sociales. Cuando el sujeto tiene dificultades para, de alguna u otra manera, integrarse a las exigencias de los grupos sociales,
según Emily Durkheim, se puede presentar el fenómeno de la conducta suicida. Por lo tanto, la conducta suicida es más que un acto individual, individualista, porque están inmersos muchos otros elementos. Eh, la conducta suicida, según Emily Durkheim, es el resultado de las fortalezas o debilidades que ejerce la sociedad a los individuos. Una mala adaptación social del individuo, una falta de integración del sujeto a los grupos sociales. Entonces, miren que no es solamente un problema psicológico, la conducta suicida, sino también un problema contextual. Bien sabemos que el comportamiento humano no es solamente producto de unas situaciones intrínsecas, sino que también hay unas situaciones extrínsecas que de alguna u otra manera van a afectar positiva o negativamente el comportamiento humano. Ahora, desde las posturas humanistas, como por ejemplo la de Viktor Frankl, un psicólogo existencialista perteneciente a la psicología humanista, se dice que la conducta suicida es producto de una pérdida del sentido de vida, es decir, que el sujeto no le encuentra sentido a su existencia y el no encontrarle sentido a su existencia se debe a los vacíos existenciales que experimenta el ser humano por no encontrar respuestas a los interrogantes existenciales como por ejemplo, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero? ¿Dónde quiero ir? ¿Para qué existo? Cuando el sujeto se hace esas preguntas y no encuentra respuestas, entramos o entra en una situación que Viktor Frankl le llama vacío existencial. Y ese vacío existencial puede generar en el sujeto cuestiones depresivas, ansiedad, que pueden llevar, no estamos diciendo que llevan, sino que pueden llevar al sujeto a tomar la decisión de acabar con su existencia. Hay unos componentes de la conducta suicida. Y dentro de los componentes de la conducta suicida están las respuestas comportamentales. Es decir, que frente a la conducta suicida, el ser humano o el sujeto va a emitir ciertos comportamientos. Entonces, las respuestas comportamentales son todas aquellas conductas, pensamientos, emociones o reacciones fisiológicas que son experimentadas por un sujeto ante una situación de crisis. Cuando el sujeto entra en crisis, puede experimentar eso que hemos dicho, que lo puede estar llevando, si no tiene unas capacidades de resiliencia para enfrentarse a las situaciones adversas de la vida, puede generar que el sujeto entre en una posible conducta suicida. Otro componente o elemento de la conducta suicida son las respuestas cognitivas. Eh, y las respuestas cognitivas son las ideas. Vamos a ponerme a escuchar, por favor. Son las ideas o emociones que se manifiestan ya sea verbal o comportamentalmente, de manera interna, las cuales reportan una idea voluntaria de morir, es decir, respuestas cognitivas o pensamientos cognitivos, como el deseo de morir. Otro componente son las respuestas motoras. ¿Y qué son las respuestas motoras? Son conductas caracterizadas por autolesiones. El sujeto empieza a autolesionarse, el sujeto empieza, por ejemplo, a cortarse partes de su cuerpo, las muñecas, ingerir pastillas. Y eso es una muestra de que el sujeto puede estar con un factor de riesgo de conducta suicida. Hay las respuestas fisiológicas. Las respuestas fisiológicas son las reacciones que se evidencian a través de alteraciones, por ejemplo, en los patrones del sueño, en patrones alimenticios, señales de alteraciones como la depresión, la ansiedad. Por ahí dicen que, y voy a utilizar una frase muy coloquial, que dicen que perro que ladra no muerde, pero con relación a la conducta suicida, Pedro que ladra sí muerde. Es decir, que el sujeto que está en un factor de riesgo de conducta suicida está comunicando que quiere hacer algo con su vida.
Lo que pasa es que nos falta desarrollar una capacidad de sensibilidad y de observación frente al otro, que ese otro me puede estar diciendo que está atravesando una situación de crisis que lo está llevando a pensar a acabar con su vida. Entonces, lo podemos mirar en sus respuestas fisiológicas, en sus respuestas motoras, en sus respuestas cognitivas y en sus respuestas comportamentales. Entonces, hay varios elementos que nosotros debemos tener en cuenta para evaluar una posible conducta suicida en un sujeto. Ahora bien, la, la conducta suicida se presenta mediante unas fases. Dependiendo del teórico del autor, hay unas fases, unos autores dicen que hay unas fases más que en otros, y por decir algo, una de el comportamiento suicida está conformado por ideaciones de autodestrucción en diferentes gradaciones como las amenazas, el gesto, el intento y el hecho consumado. Entonces, esas son las fases de la conducta suicida. Voy a tratar de ser sucinto en cada una de ellas. En la ideación suicida, la ideación suicida es el indicador más importante en la conducta suicida. Porque aquí es donde el sujeto empieza a experimentar la existencia de la idea de acabar con su vida. Manifestaciones conscientes sobre pensar o desear morir, que puede ser o manifestadas, por ejemplo, expresarlos por escrito, a través de dibujos, mm, a través de comportamientos de aislamiento. eh, Y a veces puede estar el sujeto imaginando un plan o un método concreto para realizarlo. O puede ser que no tenga un método, un plan para realizarlo. Y eso nos coloca en una tipología de la conducta suicida. En la ideación suicida se involucran pensamientos. Entonces, por ejemplo, el pensamiento del deseo de morir. mm, las personas pueden pensar de que no vale la pena vivir la vida. Se imagina cómo se suicidaría. eh, mm, Puede haber una ideación suicida sin plan, como lo dije anteriormente. Puede haber la ideación suicida con un plan determinado, indeterminado o inespecífico. eh, la idea con una adecuada planificación. Entonces, mire que hay muchos elementos que nos pueden estar diciendo que hay un factor de riesgo de la conducta suicida. La segunda fase de la conducta suicida es la amenaza suicida. Aquí se da una presencia o manifestación o exclamaciones acerca del deseo de morir, ¿ya? Eh, Aquí hay que tener en cuenta, por ejemplo, los medios disponibles para la realización. Aquí la amenaza, el sujeto manifiesta de pronto querer acabar con su vida, pero no la lleva a cabo, ¿no? Por eso se dice que es una amenaza. Algunos le consideran un gesto suicida. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que no se puede minimizar la amenaza suicida. Hay un mito, hay unos mitos de la conducta suicida, y es que por decir algo, cuando dice que las personas que dicen que van a suicidarse no lo van a hacer. Eso es un mito. Y el problema de los mitos, porque los mitos son creencias sin comprobación científica, el problema de los mitos es de que si nosotros creemos en esos mitos, de pronto no vamos a tener la oportunidad de llevar procesos de prevención de la conducta suicida. Entonces, no, él no lo va a hacer, entonces no llevo procesos de prevención de la conducta suicida. La tercera fase es el plan suicida, ¿no? Entonces el sujeto ya empieza a pensar o a estructurar cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, dónde lo va a hacer, pero no pasa al acto. Ese es un plan. Eh, Puede ser que el sujeto haga el plan a manera de buscar una protesta, una venganza, una oposición.
pero esto lo puede estar haciendo en el sentido de buscar una respuesta de los demás. Que creo que es necesario ponernos a pensar en este instante frente a un sujeto eh, con factor de riesgo de conducta suicida en su existencia, ¿no? En cómo él piensa de que no encuentra respuesta frente a lo que él está necesitando y entonces busca en la conducta suicida, en la etapa del plan suicida, llamar la atención. Pero no es que se quede con llamar la atención. Hay posibilidades muy grandes que el sujeto lo haga. Entonces, hay que escuchar. Vuelvo a decir, en conducta suicida, perro que ladra sí muerde. Y por último viene el suicidio consumado. El suicidio consumado es el acto de autodestrucción en donde el individuo termina con su vida. Es decir, ya no hay reversibilidad, el sujeto logró su cometido. eh, mm, Y la conducta suicida consumada, pues según las estadísticas, según los datos epidemiológicos, dicen que es más frecuente en los adultos y en los ancianos, más que todo en el sexo masculino. En el sexo femenino se presenta más el intento y la ideación suicida, más no la consumación del acto. Eh, mm, pero aquí hay que tener en cuenta una situación, y es que ya se presentó en Colombia un acto de una consumación suicida de un niño de 9 años, si no estoy mal. Entonces, miren que ya no se puede pensar en conducta suicida en adultos únicamente, que se presente más en ellos, es verdad, pero no se puede decir de que solamente es exclusivo de esa etapa del desarrollo del ser humano. Entonces, por lo general se utilizan elementos contundentes como armas de fuego, el ahorcamiento, lo que se llama eso como elementos duros o violentos de la conducta suicida. Ahora bien, implica también hablar sobre factores de riesgo de la conducta suicida, ¿ya? Según la Organización Mundial de la Salud, un factor de riesgo se, se conceptúa como cualquier rasgo, característica o exposición a un individuo que aumenta su probabilidad de sufrir una enfermedad o una lesión. Ahora, si lo aterrizamos a, a la, a la- a la conducta suicida, podemos decir que hay unos factores de riesgo personales, hay unos factores de riesgo familiares y hay unos factores de riesgo sociales. Y los factores de riesgo personales hacen referencia más que todo a las características individuales. Es decir, son factores que dependen exclusivamente de la persona, eh, que genera un peligro para ella misma, ¿no? Entonces, dentro de estos factores, pues pueden estar los factores biológicos, que pueden dar cuenta, por ejemplo, de la herencia familiar, de antecedentes de enfermedades genéticas. Por eso, cuando nosotros tratamos casos de conducta suicida en consulta, siempre preguntamos si hay unos antecedentes familiares sobre conducta suicida, porque se ha comprobado de que es más factible que cometa la conducta suicida una persona que tenga unos antecedentes familiares al que no los tenga. Eh, en los factores personales también están las características psicológicas, ¿no? Como por ejemplo los rasgos de la personalidad, entre los que se encuentran, por ejemplo, personas con características de timidez, de impulsividad, de baja tolerancia a la frustración, personas con deficiencias en habilidades sociales, personas con rasgos psicopatológicos, como por ejemplo la ansiedad, la depresión. Entonces, estos son factores que están dentro de las características de los factores de riesgo personales en los sujetos que pueden estar con esas tendencias a la conducta suicida. Eh, Ahora, dentro de los factores personales también están los factores neurobiológicos.
como los causantes o desencadenantes de comportamientos anómalos, y entre esos comportamientos anómalos puede ser la conducta suicida. Y esto es el caso de que lo va a tratar la doctora Margarita. Y en los sujetos con conducta suicida se puede presumir disfunciones en los neurotransmisores, ¿ya? Eh, por ejemplo, en la producción de la serotonina, que tiene que ver con los impulsos, el estrés, una deficiencia de la serotonina puede causar en el ser humano pues situaciones de depresión, y la depresión se considera como un factor de riesgo de la conducta suicida. Otro factor de riesgo son los factores familiares, ¿ya? Y los factores familiares hacen referencia a las relaciones presentes dentro del núcleo familiar o del sistema familiar del sujeto, ¿no? Eh, en estos sistemas familiares pues pueden estarse convirtiendo en un factor de riesgo, pero también factores protectores. Pero factores de riesgo cuando hay excesivos niveles de autoridad en la familia, cuando no se reconoce al otro como un sujeto de derecho, eh, cuando no existen unas normas que regulen el comportamiento y las relaciones en la familia, cuando hay altos niveles de relaciones a nivel emocional, cuando hay presencia de conflictos entre las personas que conforman el sistema familiar, cuando hay una fragmentación en la estructura familiar. Yo quiero aclarar una cuestión aquí. Aquí estamos hablando de posibles factores de riesgo que posiblemente pueden desencadenar un comportamiento suicida. No estamos siendo deterministas en decir de que si hay una persona con estas características en sus núcleos familiares lo vaya a hacer. No, no, no. Hay una posibilidad de factor de riesgo. Los factores familiares de riesgo, la conducta suicida, se relacionan con el entorno social primario, eh, y no nos digamos mentiras, la familia se convierte en el primer núcleo de socialización del ser humano. Es en la familia donde el sujeto empieza a experimentar la aceptación o no la aceptación. Rogers dice algo muy interesante, que cuando el ser humano, poco tiempo después de nacer, empieza en él un proceso de diferenciación del yo y el no yo. ¿Y qué significa esto? Una diferenciación es de que del yo y el no yo es que el sujeto se da cuenta que no está solo en el mundo, sino que hay unos otros. Y cuando él se da cuenta que hay unos otros, surge en él algo que se llama una necesidad conocida como la consideración positiva por parte de los demás. La consideración positiva por parte de los demás no es más que esa necesidad que tiene todo ser humano de ser amado, de ser reconocido, de ser aceptado, de ser ayudado, de ser protegido. Cuando el sujeto satisface esa necesidad de consideración positiva por parte de los demás, nace en él la consideración positiva de sí mismo. Y eso tiene que ver con la estructuración de la autoestima, autoimagen, autoconcepto. Entonces, si yo siento que me aman, si yo siento que me aceptan, si yo siento que me quieren, pues yo me amo, yo me acepto, yo me quiero. Y entonces surge la aceptación positiva de sí mismo. Cuando el sujeto no recibe eso, surge en él la consideración negativa de sí mismo. No me amo, no me quiero, no me respeto. Entonces vienen los problemas de autoimagen, autoconcepto, autoaceptación, que pueden estar con el tiempo convirtiéndose en un factor de riesgo de conducta suicida. Entonces, el clima familiar ocupa un lugar preponderante en la aparición de los rasgos de una conducta suicida. Cuando hay una carencia de vinculación familiar, de vínculos familiares entre los miembros de la familia, el sujeto se va a sentir de pronto en un terreno ajeno a él, en un terreno extraño para él. Cuando no hay un clima afectivo adecuado, sino un clima afectivo inadecuado, el ser humano se va a sentir que es un sujeto rechazado y de pronto empieza a entender o a creer de que la existencia no tiene sentido. Y por ahí empiezan los vacíos existenciales también. Y por último están los factores de riesgo sociales, ¿ya? Eh, Dentro del desarrollo humano hay que tener en cuenta la interacción social.
La interacción social es un elemento importantísimo en el desarrollo del ser humano. La interacción social, pues, se entiende como las relaciones o vínculos que establece el sujeto, los adolescentes en un grupo de iguales, con el medio social en el cual se desenvuelve cotidianamente. Cuando una persona empieza a tener comportamientos de aislamiento, cuando una persona empieza a mostrar comportamientos de desgana, cuando una persona empieza a tener comportamientos de no quererse involucrar en reuniones, de no quererse involucrar en grupos sociales, eso me puede estar dando una idea o una muestra de que algo está pasando en la existencia de ese sujeto y por lo tanto hay que ponerle atención. Eh, Aquí cobra muy, en los factores de riesgos sociales, influye mucho los medios de comunicación. Mire que en las políticas públicas sobre la conducta suicida, se tiene en cuenta un espacio para los medios de comunicación, porque los medios de comunicación pueden de alguna u otra manera ser fuentes de incentivar al ser humano a terminar con su vida. Una información irresponsable puede llevar al sujeto a, ¿no? Eh, entonces, miren que hay diferentes elementos que pueden determinar la conducta suicida. Los factores de riesgo social se asocian al ambiente en el que la persona interactúa, ¿ya? Entonces, es importante saber dónde está interactuando el sujeto, con quién está interactuando el sujeto, porque es que a veces la conducta suicida también es tomada como un reto frente a las exigencias de un grupo, ¿no? Cuando el ambiente donde el sujeto se está desenvolviendo es un ambiente adversivo para el individuo, eso se convierte en un riesgo. La falta de redes de apoyo. La falta o el mal manejo de las redes de apoyo también pueden convertirse en un factor de riesgo social para la conducta suicida. Entonces mire que Emily Durkheim manifiesta que los factores de riesgo sociales tienen un papel preponderante en el desencadenamiento de la conducta suicida. El suicidio es un fenómeno mucho más que, que psicológico, ¿no? Es social también. Entonces, yo creo que hay una cuestión que debemos pensar, que la salud mental es una responsabilidad social y un compromiso de todos. ¿Por qué? Porque la salud mental tiene que ver con tres cosas. La salud mental tiene que ver cómo me siento conmigo mismo, cómo me siento con los demás y cómo yo estoy respondiendo a las demandas del entorno. Entonces, de alguna manera, mi comportamiento puede estar influyendo en la conducta, en la salud mental del otro. Entonces, aquí la reflexión es esta. ¿Qué estoy haciendo yo para que el otro goce de una salud mental? ¿O qué no estoy haciendo? Entonces, creo yo que como futuros profesionales debemos entender que tenemos una responsabilidad independientemente de la disciplina, me parece. Independientemente de la disciplina, creo que tenemos una responsabilidad social frente a la salud mental del otro. Yo eso era lo que quería compartirles a ustedes, entendiendo que es el tiempo que me habían dicho que tenía para compartir estos conceptos. Dejo abierto y doctora Margarita, usted me dirá si hay necesidad de abrir el espacio para alguna pregunta en este momento o se lo hace al final. En tal caso, yo les quiero agradecer su atención, su deferencia conmigo y estamos a su disposición. Muchas gracias, doctora Claudia, muchas gracias, doctora Margarita. Muchísimas gracias, profe Leo. ¿Les parece bien? Y yo creo que hagamos las preguntas al final con el fin de que nosotros podamos tener también pues los dos espacios. ¿Listo, mi profe Leo? Ok, no hay problema. Listo, vale, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, profe Leo, entonces en este momento voy a permitirme compartir la presentación para continuar con el tema. Bueno, mire, profe, cómo me lo aplauden. Muchísimas gracias. No, muchas ¿Están gracias a mirando ustedes. en este momento están mirando la presentación, queridos estudiantes?
No, No, señora. señora. ¿No? No. Vale, ok. No, Vale. señora. Vale, muchísimas gracias. Espérenme un segundito, entonces. Muy bien. En este momento, Ahora Sí, sí. señora, ahora Ahora sí, sí. señora. Sí, señora. vale, muchísimas gracias. Bueno, voy a continuar este tema con el profe Leoncio, quien nos ha dado una gran apertura respecto a ello y bueno, me queda el reto de explicarlo desde la manera y desde la perspectiva de la neurociencia. Y hemos venido trabajando con el profe Leo en varios cursos de capacitación y cada vez que hago una investigación respecto al tema o encuentro algunos estudios, algunos videos respecto al tema, pues encuentro algunos comentarios, por ejemplo, en videos de YouTube, donde dice, mi hija se suicidó hace 6 meses, quisiera saber qué es lo que pasaba por su cabeza al tomar esta decisión. Entonces, siento y considero que realmente el tema de la conducta suicida es una perspectiva y es una temática en la cual multicausal, como también el profe Leoncio lo ha manifestado, pero que tenemos que verlo también a la luz de varias teorías y a la luz de varias perspectivas, como en el caso también de la neurociencia. Entonces, dentro de todo el aspecto que nos ha trabajado el profe Leoncio desde su formación, incluso de su enfoque humanista, pues también llega a la perspectiva desde un proceso mucho más comportamental. Y entonces, Beck, en 1975, realiza un estudio con 50 Profe, qué pena pacientes. interrumpirla. Tranquila. Lo que pasa es que se ve la primera diapositiva, la de No, no pasó. presentación, conducta suicida. No, no pasó. Ahí ya la pueden Ahora ver. sí. Ah, listo. Entonces no la voy a Sí, ampliar. Listo, no la voy a ampliar. No la voy a ampliar. Espero que la estén mirando. Trataré de hacerla de pronto un poquito más de zoom con el fin de que ustedes la puedan observar. ¿Sí? Ahí está mejor. sí, señora. Listo. Sí, señora. Vale, ok. Muchas gracias. Vale. Entonces, Beck generó un estudio con 50 personas con depresión, con ideación suicida. Y ellos atribuían dentro de su inventario de pensamientos irracionales una situación insoportable o sin remedio, ¿sí? Entonces, muchos de los teóricos y de los estudios manifiestan que el suicidio es una respuesta para mitigar el dolor. Muchas veces la persona en realidad no desea morir. En realidad lo que desea es mitigar el dolor. Entonces, de alguna manera, cuando hacemos esa lectura de videos, de estudios, comprendemos que realmente no estamos preparados para la muerte, ¿sí? Cuando una persona muere, ¿sí? Generamos y transitamos por el duelo, pero realmente una manifestación social común es que no estamos preparados para la muerte, ¿sí? Incluso el cerebro. El cerebro no está preparado para la muerte. El cerebro incluso muestra reacciones fisiológicas para demostrarnos o para monitorear si todavía estamos vivos. Una de esas reacciones, por ejemplo, es cuando usted va a dormir, ¿sí? Va a dormir y de pronto, no sé, seguramente les ha pasado a todos, y va a dormir y está ya llegando a un proceso de relajación profunda y de pronto usted brinca, ¿sí? En ese sentido, el cerebro genera esas pulsaciones eléctricas en sus músculos con el fin de evidenciar si usted continúa con vida. Es una forma de reactivar, porque el cerebro en momentos no puede diferenciar todavía desde el proceso de la relajación y la muerte, ¿sí? Hay un estudio que es la anticipación de la muerte, y el cerebro muestra a nivel de registros electrofisiológicos que cuando a usted le muestran emociones de alegría, palabras positivas, alegría, optimismo, pero cuando le muestran muerte, el cerebro no responde de la misma manera, ¿sí? El proceso electrofisiológico es como si se apagara.
Es decir, que la relación entre la muerte y el cerebro todavía no está muy bien generada, ¿sí? Programada en el cerebro, ¿listo? Nuestro cuerpo tiene una programación de muerte de manera progresiva y eso también lo siente y lo produce a nivel cerebral. Pero como tal, la anticipación de la muerte no la concibe de una gran manera, ¿sí? Podríamos empezar a debatir, y bueno, este es un espacio para dejar un abreboca al tema, incluso a la doctora Claudia, que es mi directora de curso, se lo manifestaba que incluso una de nuestras intenciones con el profe Leoncio es continuar con este tipo de investigaciones, y es que el cerebro, y en este sentido, el proceso de anticipación y el proceso cerebral, pues no está generando una programación anticipada. Sin embargo, podríamos entrar en el debate de las personas, de los tipos de suicidios, como es la eutanasia, ¿sí? Que es otro proceso que dentro de los tipos de suicidio, el profe Leoncio ha investigado también sobre esto, ¿sí? Pero es ya también es una muerte asistida, pero dentro de la parte teórica se habla de suicidio asistido, ¿sí? Bueno, dentro de este proceso teórico y ese análisis, y uno de los más aceptados se llama la diástasis, y esta diástasis como tal es un análisis de la predisposición de la conducta suicida. Muy bien lo exponía el profe Leoncio, que manifestaba que hay unos aspectos importantes que cuando se conjugan generan predisposición. No estamos hablando de procesos generales, es decir, que no es una fórmula mágica en la cual una persona presenta toda esta conjugación de factores y conlleve a una regla general en la que haya una conducta suicida, ¿sí? Sino que hay, dentro de los estudios, se ha podido evidenciar que la mayoría de estas personas tienen este tipo de características y que han generado un proceso de desesperanza y un deseo de mitigación del dolor y los ha llevado a una conducta suicida. Uno de estos primeros características o rasgos o categorías es el contexto, ¿sí? Ese contexto lo vamos a trabajar desde las adversidades tempranas. El segundo es la neurobiología y el tercero es el entorno individual. ¿Listo? Entonces, dentro del contexto como tal, hablamos de adversidades tempranas y por lo tanto hablamos de la infancia, ¿sí? Hablemos de infancia en un contexto totalmente aversivo. Hablemos de un contexto en el cual pueda generar en el niño una percepción totalmente de hostilidad. Estamos hablando, por ejemplo, de causas como violencia intrafamiliar, abuso sexual, ¿sí? En el cual, por ejemplo, hay unas ideas de minusvalía, en donde el maltrato puede generar un sistema totalmente aversivo, donde puede haber problemas económicos, ¿sí? Problemas económicos también. Pueden generar, bueno, desarrollarse pérdidas. Estamos hablando, por ejemplo, de personas con desplazamiento, con vulnerabilidades en su infancia. Todos esos factores generan pensamientos de desesperanza, pero aparte de eso, hay una respuesta muy importante en el cerebro y es que juegan todos estos factores a nivel del cerebro cuando todavía está en desarrollo. O sea, conocemos que el cerebro consigue su desarrollo aproximadamente, según algunos teóricos, entre los 21 más o menos y 25 años. Es decir, que en esas etapas tempranas el cerebro está empezando a generar respuestas y generar procesos de respuesta a, es decir, que se está programando, ¿sí? En este sentido, voy a pasar a la siguiente diapositiva, voy a devolverme en algún momento para seguirlo explicando, pero estas adversidades tempranas en la vida, como tal, van a generar una respuesta de estrés, ¿sí? Una respuesta total de estrés, y el estrés es un gran enemigo.
independientemente de cualquier etapa de vida, ¿sí? Entonces, tenemos una respuesta de cortisol muy alta en los niños. Y estoy hablando de situaciones aversivas de manera, digamos, álgidas, que podría ser muy común poderlas identificar, digamos, una violencia intrafamiliar, un abuso sexual, ¿sí? Sabemos que es un contexto aversivo. Lo complicado de la situación es que puede ser que no siempre ese contexto sea generado por ese tipo de situaciones, sino que el niño perciba a su entorno como aversivo. Por ejemplo, un niño que le den gusto con absolutamente todo, ¿sí? Es un ejemplo. Pero cuando ya empieza el papá a negarle las cosas, eso genera estrés. Y el niño va a empezar a percibir su entorno como un entorno aversivo. Entonces, quiero decir, miren que estamos nombrando acá unas características que los estudios nos están diciendo. Miren, hay unas características que son mucho más comunes para que la personita en desarrollo genere unos procesos de estrés, unos procesos de cortisol y que generen unos pensamientos de desesperanza. Pero también hay otros estudios en los cuales manifiestan la percepción de los contextos de los niños y cómo ellos generan esa percepción de contexto aversivo sin que nosotros digamos que esos aspectos sean comúnmente aversivos. Sin embargo, es una percepción muy particular, ¿sí? O sea, precisamente como un proceso cognitivo propio, ¿sí? Entonces, en este sentido, hablamos del cortisol, ¿sí? Y este cortisol nos va a afectar ¿a qué? Va a afectar al eje hipotalámico hipoficiario adrenal, ¿sí? Y en este sentido, este eje va a hacer que la respuesta del estrés esté alterada y por lo tanto muchas veces va a estar y va a generar una hiperrespuesta al estrés. Posiblemente usted, espero que no, pero posiblemente si usted ha pasado por una situación de alto estrés, usted puede notar en su cuerpo que ante una situación que es estresora, pero que no sea muy significativa, su respuesta de estrés sube de una manera exagerada, porque su respuesta de estrés empieza a generar alteraciones y empieza a volverse más sensible ante el entorno porque así lo está empezando a aprender. Eso se lo estoy diciendo en este momento, por ejemplo, de su vida, ¿sí? Ahora, si nosotros nos ubicamos en los niños, en el cual su cerebro se está desarrollando, pues esa es la respuesta que sigue programada. ¿Listo? Entonces, posiblemente, ¿qué pase? Va a haber una respuesta de estrés alterada y por lo tanto va a generar problemas en la glándula pituitaria, en el hipotálamo, ¿sí? Hay un núcleo importantísimo que es el núcleo del RAFE, que incluso ese núcleo como tal es el que se encarga de sintetizar y es donde fluye incluso la serotonina, los receptores de la serotonina y también envía toda esta serotonina directamente al proceso de la amígdala, ¿sí? Y la amígdala cerebral ya conocemos y para aquellos estudiantes que todavía no conocen estas estructuras, pues la amígdala cerebral tiene que ver con el procesamiento emocional, ¿sí? Entonces, cuando hay esa alteración amigdalina, pues hay una situación bastante compleja a nivel emocional, teniendo en cuenta que esa es una estructura instintiva, bastante primitiva, y lo que hace es hacer respuestas ante las situaciones y por lo tanto no discrimina la situación, sino que genera emociones. Entonces, miren, si hay alteración puede generar bloqueos en la regulación adecuada del miedo. Entonces, el miedo en realidad es una emoción que también tiene una función social. El miedo genera protección. Si usted tiene miedo, la respuesta instintiva que usted va a tener es protegerse, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros bloqueamos esa alteración natural, esa alteración, bloqueamos la respuesta del miedo, lo que vamos a hacer es alterar
a la protección, y lo que vamos a hacer es que la respuesta de la protección posiblemente sea una respuesta letal. No veamos otra situación más que consumar con el acto suicida, ¿sí? De igual manera, cuando hablamos, por ejemplo, de este constructo de la respuesta del estrés, también tenemos que hablar del hipocampo. ¿Listo? Entonces, si la amígdala tiene que ver con ese proceso de bloqueo del miedo, también vamos a hablar de que la persona puede tener mayor ansiedad y mayor predisposición a la depresión. ¿Listo? Cuando la amígdala toma el control, ¿sí? Daniel Goleman en su libro Focus habla del secuestro amigdalino, les recomiendo mucho que lean ese libro, y habla del secuestro de la amígdala, ¿sí? No es que el cerebro la secuestra, la amígdala. En realidad lo que pasa es al revés. La amígdala secuestra la corteza cerebral, especialmente a la corteza prefrontal. Y por eso, cuando usted, por ejemplo, está enojado, usted dice, te pasa esto y esto, y después dice usted, uy, ¿yo cómo le voy a decir eso? Cuando usted reacciona y dice, uy, ¿cómo le voy a decir eso? Es cuando nuevamente la corteza prefrontal toma el control. Pero antes de eso, cuando usted fue dominado por sus emociones, es cuando la amígdala secuestra su cerebro. ¿Listo? Entonces, miren, toda esa alteración que generan solo con las adversidades tempranas en la vida. Dentro de mis clases y dentro de mis investigaciones, se ha demostrado mucho que las pautas de crianza son supremamente generan mucho impacto en el desarrollo cerebral de los niños. ¿Listo? Bueno, en el hipocampo este tipo de problemas pueden generar incluso problemas de aprendizaje, ¿sí? Sabemos que el hipocampo tiene que ver con funciones de la memoria, pero cuando hay una emocionalidad, y para las personitas que están en el curso conmigo y que están trabajando neurociencias aplicadas a la educación, han podido conocer cómo la amígdala tiene una relación directa con la memoria y prácticamente actúa como un juez. Esto sí lo memorice, esto no, esto sí lo recuerde y esto no. ¿Listo? Entonces, miren todo lo que empieza a dificultar solo con las adversidades tempranas. ¿Listo? Ahora, en el entorno individual, que es la otra categoría que conjuga, estamos hablando de que muchos de los estudios nos manifiestan que hay mucha impulsividad y también una falta de inhibición. Entonces, en sí, el suicidio en sí es una acción agresiva, impulsiva, ¿sí? Y las bases neuroquímicas de esa agresividad y esa impulsividad se dividen en 4 núcleos. En la parte serotoninérgica, en la dopaminérgica, en la noradrenérgica y en la GABAnérgica. ¿Sí? Es decir, dopamina, serotonina, GABA y noradrenalina. ¿Listo? Entonces, vemos que hay una falta de inhibición. Cuando hablamos de una falta de inhibición, ya estamos hablando de que hay una dificultad en la corteza prefrontal, y los estudios post-mortem, que ya vamos a hablar más adelante, evidencian que las personas con conducta suicida tienen una capa mucho más delgada que los demás en la corteza prefrontal, es decir, que su corteza es mucho más delgada. Ya con eso sabemos que hay afectaciones en las funciones ejecutivas y por lo tanto en el control inhibitorio. Por tanto, hay una falta de inhibición y genera mayor impulsividad. ¿Listo? Bueno, sabemos completamente que hay una relación desafortunada entre los trastornos de ánimo y las ideas de desesperanza y la conducta suicida. Sin embargo, hay personas que pueden hacer conducta suicida, pueden tener conducta suicida sin presentar trastornos de ánimo. Por ejemplo, personas que tengan una gran impulsividad, que generan su acto impulsivo de terminar con su vida en momentos 5 o 6 segundos, bueno, estoy exagerando en algunos espacios cortos de tiempo, pero que han transitado y lo único que han generado ha sido un total repertorio cognitivo de desesperanza. No ven más solución
acaban con su vida, o incluso también hablamos de las personas que tienen una eutanasia asistida. Muchas de ellas pues ya generan todo un proceso de decisión como tal y a veces no se logra evidenciar un trastorno del estado de ánimo. ¿Listo? Pero estoy hablando de casos muy, digamos que no, incluso no es un gran número de que se presenta como tal. Bueno, y por último, que incluso es lo que más nos conlleva esta charla, es el proceso de la neurobiología. Entonces, miren que cuando nosotros hablamos de experiencias tempranas y estamos hablando de que hay unas alteraciones ya en la respuesta del estrés, entonces ya estamos hablando de que hay alteraciones anatómico-funcionales en nuestro cerebro, ¿sí? Por ejemplo, ya lo dijimos, la corteza prefrontal se vuelve más delgada en las personas con suicidio. ¿Listo? Ahora, esas alteraciones genéticas, hay estudios que manifiestan que el gen del suicidio no existe. Sí, hay estudios que manifiestan que como tal gen no existe. Pero también hay otros estudios que manifiestan que el fenotipo del suicidio sí existe y realizan varios estudios incluso con gemelos monocigóticos y en los cuales se evidencia que hay alteraciones en su cadena genética y por lo tanto también confirmarían la teoría que incluso el profe Leoncio nos manifestó de cómo aumenta el porcentaje de predisposición de una persona que haya tenido un familiar que se haya suicidado. ¿Listo? Entonces, aquí hay un error, qué pena. Bueno, en este sentido, las personas que han crecido en ese entorno donde ha habido la respuesta del suicidio, también hay una respuesta como la respuesta del cortisol. Se altera la respuesta de la resolución de los conflictos en la corteza prefrontal y por lo tanto ya el suicidio aparece como una resolución de conflictos, ¿sí? Entonces miren que ya hay una alteración en la corteza prefrontal, que esa sería una solución a un conflicto y por lo tanto también a la mitigación del dolor, ¿listo? Hablamos de una alteración en los neurotransmisores, como en el caso de la serotonina, como también hablamos de los procesos de la corteza prefrontal. Entonces, miren, aquí hay una pregunta bastante importante y es, bueno, la corteza prefrontal es más delgada. No hablamos de que esté apagada. La corteza prefrontal está activada. No en la mejor manera ni la manera más óptima. ¿Por qué? Porque la persona con conducta suicida muchas veces ha planeado, la ha ideado y eso son funciones ejecutivas. Pero esa corteza prefrontal y esa función ejecutiva se genera especialmente en el deseo de aliviar el dolor. Por eso busca resoluciones para mitigar ese dolor y muchas veces lo que termina en una respuesta de suicidio. ¿Listo? Entonces, miren, aquí tenemos cómo hablamos de las vías serotoninérgicas en cómo se alteran. Si usted recuerda, las vías serotoninérgicas tienen una comunicación con el núcleo del RAFE, cerebelo, hablamos de tálamo, del lóbulo temporal, hablamos de corteza prefrontal. Realmente estamos hablando prácticamente de toda la corteza cerebral y de varias estructuras subcorticales, ¿sí? Entonces, en este sentido, cuando se afecta la serotonina, estamos hablando de que se está alterando el estado de ánimo, se está afectando el sueño y también la respuesta de la agresividad. Recordemos que cuando estamos hablando de agresividad, estamos hablando de autoagresividad, lesión, ¿listo? Bueno, y por lo tanto va a tener un resultado letal, ¿sí? Para consumar la conducta suicida, ¿sí? De igual manera, los estudios que nos están demostrando hablan de la epinefrina y la norepinefrina, ¿sí? ¿Se altera qué? La respuesta al estrés. Entonces, miren cómo encadenamos
las adversidades tempranas. Entonces ya estamos diciendo, miren, hay una alteración neuroquímica. Recuerden que todos estos neurotransmisores también son neurohormonas y también va a afectar la respuesta neuroendocrina de nuestro cuerpo, ¿sí? Y va a afectar en este sentido funciones tanto ejecutivas, funciones cognitivas, como también muchas de las actividades de nuestra conducta. Entonces, miren, afecta la respuesta al estrés. Nos va a afectar la atención. Una persona con afectación emocional, una persona en la cual quiere mitigar su dolor, pues su atención va a estar focalizada en otras situaciones más que en el aprendizaje. O sea, es muy, muy común que una persona que tenga dificultades emocionales o de trastorno del ánimo, pues no nos rinda en el colegio, ¿sí? Ha sucedido, les ruego el favor de que cierren el micrófono. No sé quién lo tenga abierto, les ruego ese favor, ¿listo? Porque nos afecta el sonido. No alcanzo a mirar quién es, por favor. Gracias, vale. Bueno, entonces, en este sentido, es muy común que una persona que tenga afectaciones emocionales no nos rinda en el colegio. Y el académico no nos rinda para nada. Andrea Web, Que cierren el micrófono porque nos está haciendo feedback. Eso, gracias, muy amable, listo. Voy a volver a la presentación. Si la logran ver de nuevo, ¿cierto? Vale, bueno. Sí, Gracias. Vale, entonces, en este sentido, miren, es muy normal. Yo soy neuropsicóloga y atiendo muchos a niños. Y cuando llegan a mi consultorio y me piden, miren, es que necesitamos que le hagan una valoración de aprendizaje, tiene trastorno de aprendizaje. Y cuando hablo con ellos y miro, por ejemplo, sus brazos con cutting, o sea, lo primero que se debe hacer allí es que se haga una valoración psicológica emocional. O sea, no puedo hacer una valoración neuropsicológica como tal porque va a quedar alterada. ¿Por qué? Porque hay un proceso emocional que lo precede. Entonces, muy posiblemente la parte emocional me está afectando el aprendizaje. ¿Que puedan presentarse los dos? Totalmente. Puede haber comorbilidad. Pero es importante primero estabilizarlos de manera emocional. Entonces, quiero comentarles eso con el fin de que comprendan de que todos los neuroquímicos, en este caso la serotonina, la dopamina y la epinefrina, que están alteradas ya por ese proceso de estrés en una persona con suicidio, pues digamos que por obviedad, no va a rendir mucho en la parte académica, o sea, realmente tendrá otras necesidades biológicas incluso, que será mitigar ese dolor, esa angustia. ¿Listo? Muchos de ellos, pues, dentro del proceso del trastorno de ánimo, pues, su respuesta para mitigar el dolor va a ser precisamente esa alteración del sueño, ¿sí? Bueno. También los estudios nos muestran la alteración en GABA, y en el glutamato también. GABA, recordemos que es el neurotransmisor por excelencia inhibitorio del sistema nervioso, y el glutamato pues facilita la comunicación neuronal. Entonces, cuando hay alteración de la inhibición y alteración de la comunicación neuronal, se genera una desesperanza mucho más generalizada, ¿vale? Bueno. Hablamos también desde el proceso de esa alteración de la corteza prefrontal. Hablamos en que hay alteración en la toma de decisiones. Usted me dirá, ¿cómo así alteración en la toma de decisiones si al final toma una decisión? Recuerden que si hay alteración en la corteza prefrontal, realmente en lo que está centrado en el cerebro de la persona va a ser en la resolución de ese dolor, ¿sí? Y esa resolución de ese problema genera que haya una planeación, una secuencia. Es decir, que las funciones ejecutivas en sí están activadas, ¿sí? ¿Pero para qué? Para mitigar el dolor, ¿listo? Entonces, miren, bueno, los estudios post-mortem, ¿qué nos manifiestan en los cerebros de esas personitas que han cometido suicidio? Que hay alteraciones en el núcleo dorsal del RAFE, en el tálamo, en el globo pálido, en la ínsula
especialmente en la vía ventral y dorsal, en el córtex prefrontal, especialmente en la parte orbitofrontal, dorsolateral también, y especialmente en la parte parietal. Entonces, aquí hay un debate importante y es que, por ejemplo, hay unos estudios actuales que refutan en la cual muestran, por ejemplo, y seguramente ustedes han visto, resonancias magnéticas en la que el cerebro está apagado y el de la persona con depresión y la de la persona sin depresión está muy activo. Sí y no. Realmente los estudios nuevos que nos manifiestan, sí hay activación, pero hay una activación alterada, hay baja activación, mucho más baja, no está totalmente apagado como muestran en algunas imágenes, pero sí hay una respuesta de hiperactividad, especialmente en la parte en la cual quiere resolucionar el dolor, en la parte orbitofrontal y especialmente en la parte amigdalina. Entonces, sí nos demuestran que hay una alteración neuroquímica y usted dirá, bueno, ¿qué empieza primero? La depresión afecta a la parte neuroquímica o la neuroquímica hace que generen un proceso depresivo y por lo tanto también pueda tener una respuesta letal. Y realmente esto es consecuente, ¿sí? Se puede generar de manera multicausal como también puede empezar de cualquiera de las dos vías. Pero es una realidad que si hay un proceso depresivo, quiere decir que también hay una alteración neuroquímica. ¿Listo? Bueno, como yo les decía, dentro de los estudios post-mortem como tal, también se generó estudios como tal de familias con gemelos monocigóticos y se ve que hay un proceso de mayor tendencia y mayor planeación, digamos, mayor ideas, ¿no? De suicidio en las personas, en las familias que han tenido suicidios ya en la historia familiar, han tenido suicidios, y por lo tanto en esos gemelos se nota que su cadena genética se ha cambiado. Entonces, miren, realmente si nosotros empezamos a hablar sobre qué pasa en el cerebro de un suicida, pasan muchas cosas. Y realmente ha ido muchas veces cambiando su aprendizaje respecto a la percepción de un proceso aversivo, de un contexto aversivo. Incluso desde la postura cognitivo-comportamental se ha evidenciado se ha evidenciado que muchas de las personas que han crecido en ese contexto aversivo terminan teniendo ideaciones suicidas, ¿sí? Y por lo tanto, lo importante de desaprender ese tipo de pensamientos también irracionales sobre la desesperanza y esos pensamientos irracionales sobre la resolución de terminar el dolor, ¿sí? Difícil, complejo, en un proceso de terapia, sí, pero necesario. Ya nos lo manifestaba el profe Leoncio acerca de la logoterapia con Víctor Frank y seguramente con otro tipo de técnicas, pero realmente eso es una realidad. Hemos visto desafortunadamente que ha crecido los casos de suicidio, ha crecido. Y que realmente cada vez nos genera más preguntas realmente, desafortunadamente, que respuestas, que la pandemia nos dejó mayor hipersensibilidad en nuestra salud mental, sí, pero seguimos en una creciente de dificultades de salud mental y nosotros que estamos en formación, ustedes que están en formación, realmente son muy valiosos para esto, ¿sí? Somos muy valiosos para que esas respuestas del pensamiento y el repertorio cognitivo de las personas y que su cerebro tenga otro tipo de perspectiva y otro tipo de aprendizaje ante las respuestas de ese estrés y la percepción de un contexto aversivo genere otro tipo de aprendizaje, pues es muy fabuloso y realmente son muy valiosos. Así que yo también los motivo a que continúen con sus estudios porque realmente la sociedad y la salud mental nos necesitan. Así que los motivo a que sigan con sus estudios y que también sigan formándose. Vale, eso es lo que teníamos
para hoy queríamos hacer un pequeño abrebocas con el tema, como les hemos manifestado, pues nosotros hemos venido, especialmente el profe Leoncio ha venido trabajando con el proceso del suicidio, incluso con la cosmovisión del suicidio en poblaciones indígenas. Entonces, sí es realmente un tema muy amplio de investigar y hemos querido dejarlos como inquietos ante el tema para que puedan seguir investigando y también leyendo sobre el tema. Les agradezco mucho y vamos a dar un espacito para las preguntas. ¿Les parece? Muchísimas gracias por su atención también. Vale. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. ¿Listo? Querida profe Claudia, ¿le parece? Bueno. Listo. ¿Ya hay personas que están levantaditas las manos? Jessica, la escucho. Buenas tardes para todos. Buenas Profe, mi duda, pues respecto a la ideación suicida, quería saber si el caso que pasó con este muchacho, que él planificó su muerte y su eutanasia, hace referencia a esto o cómo se llamaría. Porque personalmente para mí sí es un suicidio, pero pues técnicamente algo preparado, algo médico que no él, o sea, por mano propia lo hace, sino por una tercera persona. ¿Es suicidio? Profe Gracias. Leito, gracias. Profe Leito, ¿nos puede ilustrar un poquito sobre el tema de los tipos de suicidios, si es tan amable? Ok, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Mire, la tipología de suicidio depende de muchos factores. Hay muchos elementos para determinar los tipos de suicidio. Y cuando intervienen terceras personas se dice que es un suicidio asistido. Entonces la eutanasia, dentro de los estudios de la conducta suicida, se considera como un tipo de suicidio asistido. Muchísimas gracias. Profe, y mi segunda pregunta es, en caso de, digamos, del estrés que estaba hablando la profesora, cuando un niño ha sufrido de traumas estresores muy pequeño, ¿es posible que haya una regeneración a la respuesta del estrés o ya queda como con secuelas debido al trauma que vivió? Gracias. Vale, muchísimas gracias, muy interesante su pregunta y realmente no tenemos una respuesta generalizada, ¿sí? Cada cerebro responde de manera diferente, ¿sí? Tenemos que apostarle a la plasticidad cerebral para poder generar nuevas respuestas. Pero yo le hago un ejemplo muy pequeño. Estaba tratando como de leer un poquito lo que ustedes muy amablemente nos han escrito en el chat. Y me encontré una pregunta sobre la parte del glutamato monosódico, pero lo voy a trabajar de esta manera para responderle su pregunta, y es que, por ejemplo, ¿qué están evidenciando los estudios? Que cuando se realiza una dieta estricta, ¿sí? En la cual, por ejemplo, usted no come durante muchas horas, el hipotálamo sufre alteraciones, incluso estructurales, ¿sí? Que después puede volver a reentrenar, sí, puede volver a reentrenar, pero va a quedar hipersensible. Entonces, lo mismo pasaría con los niños en este caso, ¿sí? Es posible, la facilidad de los niños es que cuentan con una plasticidad cerebral bastante alta, a diferencia de nosotros los adultos, ¿sí? Pero puede generar hipersensibilidades, no lo sabemos porque dependería de la historia de cada niño, pero sí es un factor predisponente, o sea, sí o sí, sí va a generar predisposición en esa respuesta. Puede generar alteraciones anatómicas, no hablo directamente, digamos, como de volúmenes en este momento, pero sí hablo de alteraciones neuronales. La ventaja de la neurona como tal es que tiene la posibilidad de encontrar nuevas conexiones. Por eso nosotros somos tan importantes para la salud mental, porque cuando nosotros generamos
esas terapias en la cual generamos un nuevo repertorio cognitivo, lo que hace es que las neuronas generen nuevas conexiones. Entonces, no podemos hablar de un proceso generalizado, pero sí lo puede predisponer, ¿vale? Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Vale, continuamos con Mayra Alejandra. Hola, buenas noches para todos. Buenas noches, Mayra, la escuchamos. Bueno, yo sé que acá pues no nos compete la parte de los antidepresivos, pero he leído que algunos antidepresivos causan esos pensamientos suicidas. En especial hay uno, sertralina, que en adolescentes sobre todo y en jóvenes menores de 25 causan estos pensamientos. ¿Y qué probabilidad podría haber que por tomar antidepresivos la persona cometa el acto? Si hay también pruebas, no sé, post-mortem, que es como, no sé, de pronto que puedan revisar que tenía altos índices de algún antidepresivo en su cuerpo o de pronto en su cerebro que lo haya causado. Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, yo lo voy a contestar desde mi postura neuropsicológica y no sé si de pronto el profe Leo conozca a más a fondo digamos, como estudios al respecto. Bueno, digamos que el objetivo del antidepresivo como tal es precisamente combatir esa depresión, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que genera mayor estabilidad en la producción de la dopamina y de la serotonina en especial y también de la oxitocina, en el caso de poder generar esa estabilidad. Por eso hay personas, por ejemplo, con depresión, que cuando toman su medicación y pasa algún evento que pueda generar depresión pues tristeza como tal, pues entonces la persona dice, yo debería sentirme mal, pero no me siento mal. O sea, pero sé que debería sentirme mal. Es decir, que hay una alteración neuroquímica como tal. O sea, sí o sí hay una alteración química, pero el objetivo como tal del antidepresivo es precisamente generar esta estabilidad. Pero sé, y hay algunos estudios de personas que han consumado acto aún con el uso del antidepresivo. Recordemos que el antidepresivo funciona por acumulación, es decir, que no le va a funcionar al día siguiente, ¿sí? Sino que funciona por acumulación y por lo tanto después de un tiempo va a generar los efectos neuroquímicos esperados, ¿sí? Entonces, dentro de los estudios que conozco a nivel de postmortem y neurobiológico, se han centrado especialmente, digamos, en las alteraciones de los neurotransmisores como tal, no de las sustancias, que será muy interesante hablar sobre el consumo, el policonsumo incluso, de estos fármacos, ¿sí? Eso es lo que yo conozco desde la parte de los estudios. No sé si el profe Leo conozca otro estudio al respecto. Sí, mire, uno tiene que estar muy atento a los efectos colaterales de las medicaciones. Eh, Alguna vez tuvimos un caso muy particular de una niña que tenía una alteración en sus ciclos menstruales y el médico le formuló una medicación, pero en la medicación decía que un efecto colateral era de pronto la tendencias a depresiones, y ustedes saben que la depresión es una causal de un factor de riesgo de conducta suicida. Entonces, yo sugeriría que frente a esas situaciones de medicaciones que se les formule, sí es bueno empezar a trabajar también y autoformarse y también autoinvestigar o investigar esos elementos colaterales que pueden causar ciertos efectos contrarios o ciertos efectos que pueden de alguna u otra manera llevar al sujeto a sufrir trastornos depresivos que los puede llevar a las conductas suicidas. Vale, muchas gracias. Creo que sigue David Ortiz. Sí, señora. Bueno, Vale. pues yo primero que todo
quiero agradecer porque pues la temática que nosotros escogimos tiene que ver con el suicidio y pues el incremento a través después de la pandemia. Y más que todo en personas con trastorno depresivo mayor. Entonces mi pregunta es en base a esa, si ya presenta un trastorno depresivo mayor, ¿qué agudeza se ve para que llegue a ese punto? O sea, porque pues uno puede tener un nivel de estrés y pues ya, como decían ustedes, puede venir genéticamente, ¿sí? Pero entonces cuando una persona presenta ese trastorno ya, ¿cómo se agudiza más? Digo, ¿cómo se puede llevar a tratar, no? Si me hizo entender bien. Perdón la pregunta. No, muchas gracias, David. Traté como de comprender tu duda y sobre todo por el hecho de que el tema es de mucho interés por lo que lo están trabajando, ¿no? Como lo manifiesta el profe Leoncio, pues la depresión como tal es un factor predeterminante y predisponente para la conducta suicida. Y cuando estamos hablando pues de depresión mayor, pues aún más porque está mucho más agudo el cuadro, es por lo cual pues genera un mayor riesgo. Si su pregunta es cómo tratarlo, pues hay unos planes de tratamiento psicológicos, psiquiátricos que deben ser atendidos y que son protocolarios para ello, ¿sí? Si su pregunta va más sobre el proceso, digamos que si esto se puede heredar desde la parte genética como tal, sí, ¿no? Hay una predisposición genética. Ojo, que cuando nosotros hablamos de la parte genética, tenemos que hablar de que el gen necesita un contexto también para que el contexto se exprese, ¿sí? Ejemplo, si hay un padre con pauta alcohólica, esa predisposición genética se va a transmitir al hijo. Pero si el hijo, por ejemplo, jamás toma un trago, un alcohol, pues el gen no se va a expresar, ¿sí? Entonces, el gen se va a expresar siempre y cuando va a tener un contexto para que eso se dé, ¿sí? Predisponente para, ¿vale? Le agradecemos mucho. Creo que sí le respondimos a la pregunta, no sé, Ronald, David, si lo hicimos. No, sí, claro, muy claro, gracias. Vale, con mucho gusto. Profe Claudia, ¿tenemos espacio para 2 preguntas más? Serían 2 preguntitas más y ya cerramos. Vale, muchas gracias, profe Claudia. Bueno, entonces le damos la palabra para Juan David Tavares. Lo escuchamos. Cordial saludo para todos. Profe María, de pronto no es como tal pregunta, sino que me resuma y me contextualice la parte donde mencionó, digamos, trato de hilar la idea. Yo siempre he pensado que una persona con ideación suicida tiene, o sea, tiene mucho valor para tomar la decisión de cometer el acto, ¿cierto? Yo no le encontraba como una explicación a eso. Pero ahorita cuando usted estaba hablando del tema de la neuropsicología, donde se habla que en el hipocampo y la amígdala ocurre un proceso que es como el miedo, eso de que el cerebro no está preparado para la muerte, entonces ahí se genera como un miedo y eso sirve como una defensa para que la persona pues no cometa el acto, ¿cierto? Pero entonces ya el tema de los factores estresores y todo eso, entonces ahí entra no sé si estaré equivocado, donde entra la corteza prefrontal que se encarga de aliviar el dolor. Entonces ese es lo que le genera el impulso a la persona para que tome la decisión, como que para que pierda el miedo y tome la decisión. Sí, Juan David. Bueno, la amígdala como tal es la que se encarga del proceso emocional, ¿sí? Y la corteza prefrontal debería encargarse de controlar ese proceso emocional, ¿listo? Pero la parte amigdalina, como es tan primitiva y está generando tanta angustia, tanta ansiedad, realmente lo que está el cerebro, digamos, enfocado va a ser en mitigar esa ansiedad y ese dolor que tiene. Entonces, toda su energía cortical como tal va a estar dirigida en mitigar ese dolor. Entonces, cuando hablamos de que está alterado el miedo, de que la corteza prefrontal va a generar esas tomas de decisiones, pero ojo, impulsivas, ¿sí? Es donde está alterada la inhibición. Está especialmente alterada la inhibición y por lo tanto cuando se genera esa alteración no se inhibe la respuesta letal, ¿sí?
sino que al contrario se genera es mayor impulsividad y al generar esa impulsividad genera la respuesta letal. ¿Dónde está esa relación alterada? Genera la relación alterada entre la parte amigdalina especialmente y la corteza prefrontal. ¿Listo, Juan David? Listo, profe, muchas gracias. Con el mayor gusto. Perdón, Juan David, frente a lo que usted expresó, la conducta suicida no es un acto de valentía ni de cobardía. Eso hay que quitarse de la cabeza. Que cobarde el que no, o qué valiente. Si nosotros nos vamos, por decir algo, a las teorías existencialistas, como la de Víctor Frank, en la logoterapia, se la considera el acto suicida como un acto de irresponsabilidad, más que de cobardía y de valentía. ¿Por qué un acto de irresponsabilidad? Porque es ejercer una libertad irresponsable. La libertad del ser humano está muy de la mano con la responsabilidad. Cuando nosotros no tenemos una libertad responsable, nos hace sujetos tiranos, dice la teoría. Entonces, creo que es necesario tener en cuenta eso, ¿no? Que un acto suicida no es de cobardes ni de valientes. Un acto suicida es de sujetos con una existencia que de pronto necesita ser reevaluada, replanteada, pero no en ningún momento considerada en esos dos aspectos que le digo. Muy bien, Ok, muchas profe, gracias. muchas gracias. Muchas gracias, profe Leo. Y vamos a dar, pues, por tiempo, el espacio a la última pregunta, que la tiene en fila Lucetti Paola Hernández. ¿La escuchamos? Cordial saludo, muy buenas noches para todos. Bueno, es un tema que hace aporte a ese granito de arena actualmente, pues, con la Organización Mundial de la Salud, en donde, pues, aún no estoy dentro de un semillero, pero es una de mis intenciones, cuando termine mis prácticas, a sumarme a esta investigación, y lo digo hasta por situaciones propias en mi infancia, el cual es una inspiración, donde a través de muchas circunstancias me ha dado, y estudiar psicología, esa exploración, esa curiosidad y ese saber más, pero a lo largo del tiempo, ¿no? Sin embargo, lo que usted decía, el tema del suicidio, pues, es muy multifactorial, porque son muchos los factores, muchas las causas, y se hace impredecible, diría yo, ante nuestra población infantil, por ejemplo, que es uno de los temas que es de mayor preocupación, ya que el alcance de estas estadísticas están desorbitadas, hablemos a nivel nacional. Y lo digo porque en estos momentos estoy haciendo práctica en la parte de educación en colegios de primaria, y en medio de mi falta de experticia, el estar al contacto nada más en menos de 3 meses, en menos de un mes, se hace de una responsabilidad social, como lo decía el docente que estaba anteriormente. Al tener tanto la información, al saber cómo debemos abordar, es una línea muy delicada, pero es una responsabilidad. Es una responsabilidad tanto de cómo vamos a saber, y dentro de toda esta impartición, tanto científica, dentro de lo neuronal, dentro de lo fisiológico, anatómico, yo difiero en algo. Por ejemplo, en ese contexto que me ha dado la vida de estar en muchas facetas de supervivencia. ¿Por qué lo digo? Porque puede que el gen genético, como decía usted, no haga ese aparte, pero sí lo hace el fenotipo, ¿sí? Pero cabe resaltar que la investigación sigue abierta a muchas respuestas que no la tienen los mismos científicos, los mismos investigadores, ni los mismos psicólogos, ni los mismos psiquiatras.
porque he alcanzado a leer mucho dentro de la dinámica expuesta en estos momentos, dentro de la temática, y en el diferir digo de que, como decía usted, cada cabecita o cada cerebro es distinto para uno saber cuál es el determinante, ¿sí?, específico, y cómo nosotros vamos a abordar esa mitigación al menos contra esta población o con esta población, porque ya tenemos un resultado, pero es como estamos con las manos así. Así lo siento dentro de lo investigado. ¿Por qué? Porque el contexto fisiológico ya está listo, ya está dado, está más que investigado. El fisiológico, la anatomía no cambia, a pesar que la neuroplasticidad, en medio de todo lo que hemos ejercido, expandiéndolo dentro de las multiconceptualidades que se han dado, las contextualizaciones que se han dado a través de tantas, digamos, o sea, de tantas terapias, de tanto, no positivismo a reduccionismo, ¿no?, sino como optimismo, PNL, o sea, toda esa parte neurolingüística, técnicas de respiración, y todo eso, todos esos aportes que se ha creado para la parte de la neuroplasticidad, con mucho respeto. Sé que falta mucho material para darle más consecuencias a este tema, pero pienso que en medio de uno siendo profesional, en cuanto en mi caso esté allí presente, he descubierto en conversaciones, no simplemente en la práctica, sino con otras personas que han estado en mi presencia y se han ido, cuando de pronto, y otras que han luchado y se mantienen, y es testimonio donde dice: Lucetti, el medicamento no me es factible, pero mi reto es superar a esta persona que sí lo hizo, siendo un familiar. Entonces ahí me cabe un interrogante, porque se puede ver a través del tiempo personas que en algún momento, bueno, fuimos de rumba, parranda en su tiempo, hace 20 años, digamos, aún sigue viva, aún tengo contacto, y me llama la atención en modo investigativo, ¿sí?, sabiendo yo de que ese tiempo aún sigue en eso, y su vida la tiene reestructurada. O sea, de pronto, no sé si cabe el objeto de la neuroplasticidad allí. Y dice: no he asistido a terapia, no he asistido a esto, a aquello. Tema que no le doy peso, porque hoy por hoy, pues, en responsabilidad de lo que he estudiado, pues, se hace muy irresponsable ante la vida y podría traicionarle esa parte fisiológica. No sé hasta dónde abarcaría. Entonces es un tema que ahí da mucho de qué esperar, y como cada cerebro es diferente. En el tema, hilando con el tema de los niños, me interesaría como saber, para terminar, cómo podemos como profesional abordar este tema respetuosamente y cumpliendo la jerarquía de que como psicólogo debe de ir al neuropsicólogo, si no al psicólogo, al psiquiatra, respetando todo este protocolo. ¿Cómo puede abordarse en un entramado de aportar más ese granito de arena? ¿Qué estrategias podemos hacer sin de pronto aplicando como esos pads, ¿sí?, sin ser de pronto duelo, sin haber otros tipos de trastornos, porque sumado a eso se anidan todos estos tipos de situaciones también que presentan, aparte de que ya han exteriorizado o tienen internalizado la ideación o el pensamiento. Sí, en este caso tengo un niño que me dijo: quiero esto, yo lo presenté, lo llevé a la universidad, oiga, ¿qué debo de hacer? Porque yo no puedo pasar por esto, y tengo 3 niños así. Entonces, esto hace ecovoz a esa alerta, y me interesaría seguir en esa investigación junto con todas las personas que están en eso, porque es un tema que tú dices: ¿por dónde lo agarro? ¿Por dónde lo abarco? Pero no simplemente con mitigar, para llegar a mitigar, sino en esa expresión de resultados, que es lo que queremos, porque nuestros niños es el futuro. Lo que es ahorita presente es nuestra futuro. Entonces, esa propagación, de alguna otra manera, dentro de lo científico, dentro de lo fisiológico, ¿cómo vamos a hacerlo? O sea, yo tengo un mundo de
de preguntas ahí en ese aspecto. ¿Cómo lo abordaríamos? ¿Sí? A nuestros niños presentes, que es lo que es la población más... Se iba por momentos la voz. Quedé sin el... No sé si era mi señal, pero no alcancé a escucharle completamente a Paula, profe Leo. No sé si usted la alcanzó a escuchar. A ver, pues hasta donde yo escuché, en aras de una prevención de la conducta suicida, yo creo que no se puede prevenir de lo que no se sabe o de lo que no se conoce. Hay un mito sobre la conducta suicida, es que no se debe hablar de conducta suicida, porque hablar de conducta suicida es atraer la conducta suicida. Ese es un mito, eso es una mentira. Yo no puedo llevar procesos de prevención de conducta suicida si no hablo de conducta suicida. El hablar de la conducta suicida es necesario. Y en los colegios, como lo manifestaba la compañera que acabó de intervenir, yo me he encontrado con unos cuadros más o menos parecidos a lo que creo que ella quería ilustrar. Y es que nos falta formar a los docentes en conducta suicida, formar a los estudiantes en cuanto al comportamiento de los seres humanos. Porque es que la persona que está atravesando una crisis, una situación particular, no lo puede decir con la palabra, pero lo dice con su comportamiento, lo dice con sus gestos, lo dice con su cuerpo. Y creo que hay que empezar a formar como una estrategia de salud mental, empezar a formar en los colegios a los profesores frente a conductas suicidas. ¿Qué deben tener en cuenta para saber si un niño me está diciendo que tiene una tendencia de esas? Y hay que abrir espacios de diálogo, espacios de hablar. Bienvenidas sean las orientadoras escolares o los orientadores escolares en los colegios. Pero creo que el orientador escolar debe ir un poquito más allá de su función. No de hacer clínica, porque no se lo permite la norma, pero hay que empezar a dar oportunidades y espacios de escucha. Bien sabemos los psicólogos que el hablar es terapéutico. El hablar es terapéutico. Que un estudiante, que un sujeto tenga la oportunidad de encontrarse con alguien que lo esté escuchando y le pueda decir esto me está pasando, yo creo que ese es un inicio para trabajar conducta suicida o intervenir en la conducta suicida. O por lo menos no solo en la conducta suicida, sino intervenir en las posibilidades o en las dificultades que tiene el ser humano de socializar, de encontrar un otro. Entonces, yo creo que se debe llevar esos procesos, porque es que no, esa es una realidad y de pronto va a sonar escandaloso, pero a los seres humanos se les está perdiendo, hemos perdido la capacidad de sorprendernos porque lo hemos naturalizado todo y lo estamos naturalizando todo. Todo parece natural, ya no nos sorprendemos de nada. Ya no nos sorprendemos del niño que está callado, del niño que está solo. Ya es normal que esté solo, es normal que esté callado, porque como en la casa no tiene con quién compartir, no tiene con quién hablar. Entonces, yo creo que debemos volver a esos espacios de formar familias también, de formar familias en comunicación, de formar familias en relaciones de padres e hijos. Porque, miren, las teorías de la personalidad, los grandes teóricos de la personalidad, tienen un punto de encuentro muy grande. Y el punto de encuentro que tienen los teóricos de la personalidad es cuando dicen que la estructura de la personalidad se da en la primera infancia. Allá se sientan las bases de la personalidad. Un sujeto que no ha tenido una infancia de acogimiento, de apoyo, de aceptación, su estructura de la personalidad va a tener ciertas deficiencias. Y las bases de la estructuración de la personalidad es el afecto, es el amor, es la aceptación.
Entonces, si nosotros vemos ahora casos muy particulares, historias de vida de sujetos muy renombrados y vamos a ver la historia de vida de esos sujetos, nos encontramos que la mayoría de sujetos tuvieron problemas en su primera infancia, problemas de afecto, de amor. Entonces, yo creo que tenemos que llevar un proceso de formación en familia, formación en colegios. Bueno, ha sido muy interesante este compartir. Muchas gracias a nuestros docentes María Margarita y el profesor Leoncio por precisamente acercarnos a la comprensión un poco de todo esto que es la conducta suicida, ¿sí? Y también haciendo referencia a su relación con la parte, con el trastorno, pues digamos, de la depresión. Vivimos en tiempos que cambian, estamos en una época en donde ese entorno se complica, ¿cierto? Hay una gran incertidumbre. Creo que es un espacio, digamos, es un momento de reto para la misma humanidad, ¿sí? Nosotros como psicólogos tenemos una función social, un encargo, una responsabilidad importante en tratar de comprender y acercarnos a, pues, a tratar de buscar vías, ¿sí? Para que podamos generar espacios de bienestar psicosocial, porque digamos que este fenómeno, digamos, por un lado de la conducta suicida, que ya está orientado a todas las edades, a todos los grupos sociales, o sea, tiene múltiples formas, ¿cierto? Nos reta a seguir ahondando y explorando vías de desarrollo y de bienestar integral, ¿sí? Porque de alguna manera, comprendiendo un poco lo que nuestros conferencistas nos han planteado, es un poco esa multifactorialidad, la cantidad de factores que influyen y se relacionan, los que de alguna manera hay que empezar a revisar ese entorno. Por eso digo que es un reto para la salud mental, ¿sí? Y en esa medida, pues nosotros como psicólogos, como Andrea por ahí lo planteaba en el chat, no es tan sencillo, digamos, tener un recetario que digamos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Yo creo que es una acción integral la que tenemos que hacer, acciones de prevención de la salud, de la promoción del bienestar en los contextos en donde se desarrolla el ser humano a lo largo de su ciclo, ¿cierto? En la familia, porque precisamente, como ustedes bien lo dijeron, todos esos elementos de organización de la personalidad del individuo, pues se tejen allí, ¿cierto? Y la influencia, pues, de esas interacciones, de esa comunicación y de todos esos vínculos, pues va a ser clave para el desarrollo del bienestar y de cada persona. Pero de igual manera, el entorno, como digo, en este momento, no solo en este momento, pero en este momento es complejo, en este momento es complejo y pienso que nos invita a seguir pues explorando vías para trabajar los diferentes entornos donde nos movemos como individuos y también en este caso como profesionales, en este caso hablando de ustedes como psicólogos en formación. Pues yo creo que quedan múltiples preguntas, la verdad, mejor dicho, quedan muchas inquietudes. Les agradecemos nuevamente el espacio, tanto a María Margarita, al profe Leoncio y a ustedes por compartir su tiempo
a estas horas de la tarde, noche ya, ¿sí? Entonces, pues estamos atentos y los invitamos a nuevos espacios para seguir dialogando. Muchas gracias a todos. En el día de hoy, entonces, esto era lo que queríamos como compartir. Que tengan buenas noches y que estén muy bien. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Que estén bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, feliz noche, muy bien explicado. Hasta Gracias, luego, profe. tutora, feliz noche. Gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Y